causados y manejo de Cetofoma terrestris en cultivos de tomate en el Valle de Culiacán, a cargo de la maestra en ciencias Ana María López López, técnico en el laboratorio de fitopatología en el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, Unidad Culiacán. Es química farmacéutica biológica en la Facultad de Ciencias Químico-Biológicas en la UAS. Maestra en ciencias y pasante de doctora en ciencias por el Centro de Investigaciones en Alimentación y Desarrollo AC, Unidad Culiacán. En su línea de investigación se encuentra la identificación de hongos y omicetos fitopatógenos, así como el estudio de hongos con impacto en salud pública. Más a detalle, ha trabajado con los géneros Trichoderma, Phytophthora, Cetofoma, Fusarium y Coletrichum. Actualmente brinda apoyo técnico en el laboratorio de fitopatología en CIAT Culiacán. Codirectora de tesistas en las licenciaturas de Químico, Farmacobióloga, Biología y Biomedicina. Es miembro activo de la Sociedad Mexicana de Fitopatología desde 2018. Funge también como directora del espacio de divulgación científica Hongos y Omicetos MX. Es cofundadora de Semillero de Talento Científico, CETACI. La maestra en ciencias López López fue nombrada científica embajadora por la Secretaría de Energía con Educación para Compartir en 2018. Es ganadora de primeros, segundos y terceros lugares en trabajos de investigación, participantes en los congresos internacionales y nacionales de la Sociedad Mexicana de Fitopatología desde 2019. Autora de 2 artículos científicos publicados en la revista Plant Designs de la APS. Evaluadora de carteles en 2019 en el Congreso de la Sociedad Mexicana de Fitopatología, llevado a cabo en Morelia, Michoacán. Un fuerte aplauso para la maestra en ciencias Ana María López López, quien disertará la conferencia Daños causados y manejo de Cetofoma terrestris en cultivos de tomate en el Valle de Culiacán. Muchas gracias, doctora. Sí, bueno, ¿me escuchan? Sí, gracias. Pues bueno, buenas tardes ya. Vengo a presentarles un trabajo muy interesante de una enfermedad que está muy poco estudiada aquí en la región, pero que sin embargo es muy importante de estudiar y de analizar. En esa medida vengo a traerles el trabajo que lleva por título Daños causados y manejos de Cetofoma terrestris en cultivos de tomate en el Valle de Culiacán. A manera de introducción hablaremos de la importancia de tomate, donde sabemos que México ocupa el 9º lugar como productor mundial de tomate, produciendo un total aproximado de 938,000 toneladas. Asimismo, tiene un aproximado de 10,000 hectáreas de superficie de tomate sembrada en Sinaloa, teniendo así un rendimiento de 58 toneladas sobre hectárea. Es por eso que Sinaloa encabeza la lista de productores de tomate a nivel nacional. Dicho esto, sabemos que el cultivo pudiese llevar diversos tipos de enfermedades. ¿Qué enfermedades pudiera tener el cultivo de tomate? Bueno, estas pudieran depender dependiendo de la anatomía del cultivo en sí, pudiendo afectar ya sea flor, fruto, hoja, tallo o raíz. Hablando más específicamente del sistema de la raíz, tenemos tanto factores abióticos, que son los causados por climas, condiciones climatéricas, pH, etcétera, o factores bióticos, que en este caso pudiéramos acuñir a los patógenos o microorganismos fitopatógenos. Enfocándonos en estos, sabemos que hay una lista muy amplia de enfermedades en este cultivo. Sin embargo, nosotros mencionamos algunas cuantas, como el estrangulamiento causado por especies de Phytium, Rhizoctonia solani, pudrición de la corona y raíz causado por algunas especies de Fusarium, entre otras, ¿no? Y dentro de estas enfermedades, no muy estudiadas, pero que existen en la región, está la enfermedad de raíz corchosa y rosada, causado supuestamente por el patógeno Pirenocheta lycopersicum, que era el agente causal al cual le acuñía
que causaba esta enfermedad en el cultivo. Sin embargo, hoy en día, con base en este trabajo y herramientas científicas, hemos verificado que esto no es así. Lo vamos a ver a lo largo de la presentación. Para empezar, ¿qué es esta enfermedad de raíz corchosa y rosada? Vamos mencionando algunas características de los síntomas. Con respecto a la raíz corchosa, tenemos que es una enfermedad que se dispersa rápidamente y que la severidad de los síntomas de pudrición de raíz se incrementa, mientras que el crecimiento de la planta y la producción de la misma se ven disminuidos. En esa medida hay pérdidas indiscutiblemente en los cultivos que pueden oscilar a nivel nacional del 30 al 40% de la producción. Y yéndonos más arriba, en los invernaderos europeos pudiesen llegar hasta un 75%. ¿Cómo es que esta enfermedad se puede visualizar en el sistema radical del cultivo? Bueno, podemos ver en una primera instancia unas lesiones acorchadas chicas a lo largo de la raíz y que al transcurso del tiempo se ve como en la segunda imagen, que se va alargando de forma longitudinal en la raíz y que al paso del tiempo no solo llega a invadir toda la raíz, sino que también puede producir estructuras ya sea de reproducción o de incubación que pueden sobrevivir en el suelo por mucho tiempo. Y una vez que se agregan los factores para que ésta pueda de nuevo acondicionarse y volver a crecer y desarrollarse la enfermedad, pues se hace presente, ¿no? Por otra parte, ¿en qué consiste el síntoma de la raíz rosada? Si bien se encuentra principalmente en climas calurosos y áridos, las raíces se ven afectadas por la enfermedad, presentando un color característico rosado, cuya tonalidad varía en función de la severidad y el tiempo transcurrido desde la infección. ¿Qué porcentaje de pérdidas tenemos? Aproximadamente este puede variar desde el 30 al 70%, el cual es un rango muy amplio. ¿Y cómo es que se puede observar en los cultivos? Aquí les coloco a modo de ejemplificación el cultivo de cebolla, ya que es una de las enfermedades que causa más, digamos, pérdidas en este hospedero. Aquí podemos ver la cebolla, cómo comienzan las lesiones chicas, rosadas, y que al transcurso del tiempo estas se van prolongando y acondicionándose de color café oscuro. Una vez que ya daña todo el sistema, comienza a producir microesclerosios, que son la tercera imagen que se puede observar. Son estructuras mucho más chicas, oscuras y compactas, que no es más que micelio compacto, y que cuando llegan factores climatéricos o condiciones para que éste vuelva a germinar en sus condiciones, vuelva a reincidir la enfermedad. Y bueno, ¿qué se ha estudiado? ¿Qué se ha estudiado en torno a la enfermedad? Aparte de toda la investigación que se ha hecho en la región, que relativamente ha sido poca, hay en otras partes del mundo en donde ha causado este tipo de daños. ¿Qué se ha hecho? Ya se han hecho evaluaciones de portainjertos resistentes contra el hongo pirenoqueta. Esto fue hecho por un grupo de investigadores en 2005, pero que se sabe que este hongo es de difícil aislamiento, es decir, al momento en que uno quiere aislar el patógeno, si vienen otros, ya que son de origen en el suelo, y la desventaja de este hongo es que crece muy lento, y siendo así dándole lugar ya sea a Fusarium y otros hongos que puedan crecer mucho más rápido y llenen la caja sin darle lugar a que crezca Cetofoma. Es por eso que otros investigadores como Groove y Campbell en el 87, ellos crearon un medio que se llama Quirky Root Medium, por sus siglas en inglés, de la enfermedad, para que éste tuviera las condiciones óptimas y pudiera desarrollarse el hongo y aislarse correctamente. Asimismo, ellos pusieron, digamos, el hongo en distintos hospedantes para ver si realmente causaba daño no solamente a tomates, sino también a otros tipos de hospederos. En el 2009, no es hasta ese año cuando Goltzar y un equipo de trabajo en Australia reportan por primera vez esta enfermedad en el cultivo, como Pirenoqueta lycopersicii, pero ojo aquí, únicamente basándose en características morfológicas y pruebas de patogenicidad. Es decir, ellos los vieron bajo un microscopio, detectaron las dimensiones del hongo y todo, pero no lo identificaron con base a herramientas moleculares, lo cual hoy en día es sumamente importante para llegar a una fina identificación y correcta, ya que las características morfológicas, como bien saben, pudieran ser muy similares entre un hongo y otro, y sobre todo entre la misma especie.
No fue hasta el 2018 cuando Valenzuela y López, entre otros miembros científicos, ellos sí hicieron una identificación usando análisis filogenético. Ellos utilizaron regiones ITS y fragmentos de gen, los cuales una vez haciendo secuencias concatenadas, pueden ellos identificar a ciencia certera qué hongo y qué especie es exactamente del cual se está hablando. Aquí es donde se hace una reclasificación taxonómica, donde ya no se trata de Pirenocheta lycopersicii, sino de otro hongo, que viene siendo en este caso Cetophroma terrestris. ¿Y qué otro hospedante ataca este patógeno? No solamente a tomate, sino también a calabaza, a ajo, a la familia de las Brassicaceae, a la cebolla y a la planta del té. Así es como se ve en la imagen central algunos de los daños, como se ven unas lesiones cafés acorchadas y que al momento de hacer un corte longitudinal en la raíz se ve el tejido pigmentado en tono rosa, el cual se ve el acercamiento en la parte inferior y se ve mucho más nítido y marcada la sintomatología. Como les venía diciendo, el agente causal de esta enfermedad hoy se sabe que se ha reclasificado taxonómicamente. Se trata de Cetophroma terrestris y que cae en la clase de Otidomycetes, orden Plosporales, y en las familias Phosphoraceae. ¿Cuál es la especie de interés? Cetophroma terrestris. Ojo, lo van a encontrar en la literatura también como sinónimo de Pirenocheta terrestris. Todo lo que encuentren en la literatura debajo del 2000 que diga Pirenocheta terrestris, hoy en día es llamado Cetophroma terrestris. Ahora, aquí a los costados vemos dos tipos de estructuras, en donde vemos en la parte izquierda los microesquerocios, que como les comentaba son estructuras, son propágulos que hibernan en el suelo y estos pueden sobrevivir hasta 5 años en él. Y es por eso que esto lo hace un hongo de difícil aislamiento, ya que compite con otros hongos con origen en el suelo. Y en la parte derecha vemos los picnidios. ¿Qué son los picnidios? Los picnidios son estructuras de reproducción que tienen una forma opiriforme. En la parte apical tienen unas setas septadas, las cuales son muy características de este hongo y es la estructura de reproducción. Y bueno, ¿cómo podemos controlar esta enfermedad en este cultivo? Hay diferentes medidas de control, ya sea químicas, biológicas, genéticas, entre otros. En ese trabajo nos enfocamos en la forma genética, hablando ya del uso de portainjertos. ¿Qué ventajas tienen los portainjertos? Pues como ya sabemos, hay un alto nivel de vigor, el sistema radical es muy fuerte, entre otros listados de características, pero las que a nosotros nos enfocamos y nos interesan es que son tolerantes a enfermedades del suelo. Por mencionar algunos portainjertos, podemos decir que se ha usado para este tipo de estudios lo que es Maxifor y Multifor, Coloso, Silex y Armstrong. Ahora, este trabajo que tiene importancia haber identificado y darle seguimiento a la etiología de la enfermedad de raíz corchosa y rosada. Si bien hay 3 preguntas muy importantes que nos podemos hacer al respecto. ¿Qué especies de hongos se encuentran causando esta enfermedad en el cultivo de tomate en el Valle de Culiacán? Como segunda pregunta, ¿cuál es la incidencia de la enfermedad en los campos agrícolas? ¿Con qué tanta frecuencia aparece y cómo es que nos pudiera causar tanto problema? Y como tercera, ¿cuáles pudieran ser los portainjertos tolerantes que pueden ser considerados a partir de los aislados obtenidos en este estudio? Es por eso que nos escribimos estas 3 preguntas de interés. Ahora, ¿por qué es importante hacer este tipo de estudios? Aquí hay un impacto en 3 sectores muy importantes. El primero que nada está el sector científico, ya que estamos realizando un estudio integral de la raíz corchosa y rosada que maneja una amplia identificación y manejo. Como segundo impacto en el sector es económico, ya que estamos dando uso de portainjertos como una medida de control en esta enfermedad y por ende un impacto en el sector ambiental, ya que de esta forma evita contaminar el medio ambiente con fumigantes agresivos como una medida de control. El objetivo general de este trabajo, si bien pues es identificar las especies de esta enfermedad y evaluar la respuesta con los portainjertos previamente mencionados. Ahora aquí los voy a separar en 5 puntos muy importantes de tal forma que sea breve y conciso. Primeramente, se va a aislar y caracterizar morfológicamente. No podemos hacer todo lo demás sino haberlo aislado y caracterizado de forma morfológica. Posteriormente, incidencia. Vamos a ver qué tanta incidencia había en la enfermedad en los campos agrícolas y observar, evaluar la patogenicidad de los aislados.
si son patogénicos, no son patogénicos, qué tanto grado de virulencia pudieran tener. Luego el análisis filogenético multilocus, como ya les venía mencionando, no solamente se trata de una identificación morfológica, sino que hay que llevarse ya a herramientas moleculares que son indispensables hoy en día. Posteriormente, ver el proceso de patogénesis del hongo. ¿A qué me refiero con esto? A usar técnicas histopatológicas en donde podamos observar todo el proceso de inoculación, cómo va entrando el hongo en la planta, a qué día comienza a cubrir la epidermis del tejido, a qué día comienza ya a colonizar y empieza a obstruir el floema y el xilema, y es cuando comienza a morir mi planta. Todo esto es importante de investigarlo y conocerlo, porque, como les mencioné anteriormente, es una enfermedad que está escasamente estudiada y que hay que darle su importancia. Y por último, un tipo de manejo, la respuesta de los portainjertos. ¿Cómo es que el portainjerto se defiende? ¿En qué medida se llega a afectar y en qué medida nos pueda ayudar? Haciendo el primer punto, que es el aislar y caracterizar morfológicamente, comenzamos con los sitios de muestreo, en donde tomamos los sitios donde previamente habíamos localizado esta enfermedad con estos síntomas. ¿Cómo es que lo mirábamos? En una primera instancia, aquí se muestra una imagen de plantas de tomate enfermas por raíz corchosa, en donde primero en la parte aérea se puede observar una clorosis homogénea del follaje, un achaparramiento de la planta que se ve mucho más enana que las demás. ¿Y en qué etapa fenológica pudiera aparecer este tipo de enfermedades? Puede ser desde las 2, 3, 4 hojas verdaderas, pero cuando más se ve marcada la enfermedad es cuando ya está muy madura la planta, indiscutiblemente. ¿Y en qué digamos, clima pudiera esta enfermedad desarrollarse óptimamente? Puede variar, según la literatura marca de 15 a 20 grados Celsius. Sin embargo, en la región la hemos visto en temperaturas súper altas. Sabemos que en Culiacán es una temperatura muy caliente y puede oscilar de 28, 30 o hasta 32 grados Celsius simplemente. Y todos estos síntomas pues son de la parte aérea, ¿no? Si bien no nos van a dar un diagnóstico certero de que, mira, aquí vemos algo clorosis, pudiera ser raíz corchosa, pues no, porque hay muchas enfermedades que pueden manejar ese tipo de síntomas. La clave aquí es en hacer un corte en el boli y hacer un lavado en la raíz. Al momento que hacemos un lavado en la raíz, tenemos que observar este tipo de sintomatología, que es una raíz acorchada, hinchada y segmentada por lesiones cafés. Esta es la principal característica de la enfermedad. Y muy importante, al momento de hacer un corte longitudinal en la raíz, van a ver pigmentado en tono rosa, que es algo muy característico. A lo mejor no lo podrán observar en la parte aérea, pero al momento de hacer ese tipo de análisis en la parte inferior de la raíz, ahí es donde podrán observarlo más marcadamente. La toma de muestra, pues pueden tomarla desde el nivel de la corona hasta el sistema radical. Nosotros lo hicimos en un periodo de enero a abril 2018, este estudio, ¿no? Y bueno, aquí muy general por cuestión de tiempos vamos a mencionar la metodología. Se hizo el lavado de raíz con hipoclorito de sodio, agua destilada, se deja secar. Yo creo que ya varios estamos familiarizados con este proceso. Se hacen cortes y se colocan en medios de cultivo, los cuales nos dan las condiciones in vitro para que el hongo pueda crecer y pueda desarrollarse y posteriormente caracterizarlo, ¿no? Una vez hecho esto, en PDA, que es un medio de cultivo, papa dextrosagar, se coloca en otros medios de cultivos para que pueda crecer de forma más amplia, ya sea B8, Melta o el medio que les mencioné anteriormente, especial para esta enfermedad, Kurki Root Medium. Y se deja en un fotoperiodo haciendo una simulación del campo que es 12 horas luz, 12 horas oscuridad. Y si bien en algunos aislados pudiesen o no formar estructuras, cuando no formen estructuras, las cuales son necesarias para su identificación, simplemente utilizamos un método de estimulación para las mismas, las cuales pudiera ser el método de Claire-Joux, el cual es el que observamos aquí, utilizando raicillas de plántulas de melón. Estas mismas se colocan de forma limpia, ¿no? Se colocan sobre el micelio del hongo y se deja incubar a 22 grados Celsius, 3-4 días, y pasando esto van a comenzar a observar en la caja Petri estas estructuras que son los pignidios. Haciendo presión sobre los pignidios, liberan lo que son los conidios, son hialinos y se requiere de una tinción especial de azul lactofenol para poder que penetre en la membrana del conidio y puedan ser observados y contados bajo microscopio.
Y bueno, ¿qué se obtuvo de esta primera instancia, del primer objetivo que les mencioné? Se han obtenido 8 aislados. Presuntivamente en ese momento, por tratarse de morfología, se trataba del género Cetofoma. En la primera imagen, en el panel A, vemos el picnidio con setas septadas de Cetofoma, semi-inmerso, esto es que tiene casi todo el cuerpo de la estructura en el tejido radical del melón. Y en la parte inferior podemos ver el picnidio, aquí lo vemos como que de lado, que tiene las setas septadas. Y en la imagen C vemos un corte longitudinal en la raíz, en donde se puede ver la pigmentación del hongo, y vemos ahí ese puntito negro que viene siendo el picnidio. En la imagen derecha vemos los medios de cultivos, vean cómo crecen de diferente forma en B8 y en PDA acidificado, crecen de diferente forma. Es por eso que no podemos acuñir a que si vemos ciertas estructuras bajo morfología, dar por hecho de que se trata de cierta especie. Necesitamos de más herramientas y una fina identificación, ¿no?, más completa. Posteriormente vemos la sintomatología, como la hemos visto en campo. En la primera imagen vemos cómo se ve la planta, más clorítica, como que ya está casi a punto de morir. Y en la segunda imagen vemos ya un lavado de raíces, en donde se puede observar que hay unas pequeñas lesiones cafés en las últimas 2 raíces derechas, y esa es la famosa raíz corchosa y rosada. Al momento de hacer cortes se ve como la imagen C, una pigmentación rosa, y alguna de las estructuras sí se dio el tiempo necesario para que pudiera desarrollarse, ¿no? Ahora, al momento de hacer presión con estos picnidios, ¿por qué es tan importante que formemos los picnidios? Porque necesitamos observar y medir los conidios, describirlos. Aquí vemos que los conidios, que es lo que tenemos dentro, que también se les pueden llamar como esporas, son estructuras cilíndricas y bigutuladas, estos que tienen gútulas, unos circulitos azules en los extremos de los conidios. Y esto es característico y muy importante porque Goltzar, como les mencioné anteriormente, en 2009, que ellos habían identificado a Pirenocheta lycopersicii, pero solamente bajo características morfológicas. Ellos dijeron que era Pirenocheta lycopersicii. Como vemos, estas imágenes inferiores son de este trabajo que les mencioné de Australia. Y a nosotros nos salió prácticamente lo mismo. Era Pirenocheta lycopersicii, Cetofoma. Bueno, entonces comenzamos a usar herramientas moleculares en donde utilizamos material genético del hongo para ver a ciencia cierta si realmente se trataba del mismo hongo que Goltzar 2009 o realmente era Cetofoma. Es por eso que es muy importante el uso de estas herramientas. Si bien ya hicimos el primer paso, nos pasamos al segundo, que es incidencia de la enfermedad y la patogenicidad de los aislados. Vamos viendo qué tanta enfermedad se encontraban en los campos agrícolas localizados y si estos hongos realmente sí eran los causantes de la enfermedad, si realmente nos podían dar la misma sintomatología en campo como en laboratorio. Aquí, pues, de ley utilizamos los postulados de Koch, que como ya ustedes saben, es asociar la enfermedad con un organismo, obtener el cultivo puro, inocular de nuevo el organismo al hospedante sano y observar que se presenten los síntomas originales y de nuevo reaislar el organismo inoculado. Esto nos va a decir si realmente se trata del agente causal, el hongo, que estamos acuñando como el agente causal de la enfermedad. Y con respecto a los datos de la incidencia, pues fue obtenida por datos recopilados por el técnico responsable de las agrícolas muestreadas. Aquí vemos algunos de los resultados de las pruebas de patogenicidad, en donde en la primera planta la podemos observar sin daño alguno, es nuestro control, donde colocamos un agar, un disco de agar sin nada de hongo, y en la segunda planta ya vemos que sí hubo un daño. Ahí sí colocamos un disco de PDA, pero con el micelio, y dejamos transcurrir un aproximado de 30 días para observar la sintomatología. Al hacer un acercamiento en la imagen C podemos ver cómo se ve la corchosis de la enfermedad que estamos describiendo y la pigmentación también de la enfermedad. Con esto confirmamos que este hongo es el agente causal de la enfermedad. Y con respecto a la incidencia de esta misma, tenemos que en los campos agrícolas se obtuvo de un 10 hasta un 20% de incidencia en la enfermedad en el Valle de Culiacán. Con esto pasamos al análisis filogenético. Una vez obtenidos nuestros aislados, ¿qué fue lo que se hizo? Se reactivó el hongo nuevamente en cajas Petri con nuestro medio de cultivo y posteriormente hicimos una extracción del ADN del hongo mediante una metodología reportada por Celaya Molina y colaboradores en 2011,
Y de nuevo utilizamos el equipo termociclador para hacer reacciones de PCR. Y una vez hechas estas, se enviaron a secuenciar a una empresa y posteriormente lo que se busca es tener la secuencia del hongo, vamos a decirlo así, el material genético del hongo de interés para posteriormente compararlo con una base de datos donde maneja múltiples secuencias de diferentes hongos y que esta nos pudiera ayudar a que al momento de comparar las secuencias nos dé una pista de qué hongo se pudiera tratar. Pero no hay mayor confirmación que hacer un análisis filogenético en donde se usan múltiples secuencias de hongos de nuestro interés para hacer un acomodo de las especies y ver en qué clado o en qué especie cae nuestro hongo de interés, el cual es el que causa la enfermedad. Como resultado tenemos aquí un árbol filogenético, como les mencionaba, de Cetofoma terrestris. El cuadro gris nos encierra todos los aislados que nosotros obtuvimos del muestreo general en Culiacán, y aquí también se ven otros géneros relacionados o que se parecen con Cetofoma terrestris. Esto con la finalidad de separarlos ya genéticamente. Y así a ciencia cierta decir, estamos hablando de este hongo, Cetofoma terrestris, y no es otro, no se pueden confundir. Así obtenidos del alineamiento de las secuencias concatenadas con la región ITS y LCU, usando el criterio de inferencia bayesiana. Una vez que ya tenemos muestreado, ya tenemos los hongos, ya supimos de cuál es el agente causal, Cetofoma terrestris, firmemente con base a características morfológicas y moleculares. ¿Qué sigue ahora? Hay que saber cómo es que actúa el hongo en el tejido vegetal, el proceso de patogénesis del hongo con ayuda de técnicas histopatológicas. ¿Qué es lo que hacemos primero? De nuevo, en forma general, vamos a mencionarlo. Se hace la inoculación del hongo en las raíces de tomate. Una vez que transcurrió el tiempo de la enfermedad, que como les mencioné eran aproximadamente 30-35 días para que comience a manifestar la sintomatología, estas se extraen y se fijan en solución FAM, que viene siendo formaldehído ácido acético alcohol. Una vez hecho esto, se deshidratan las raíces con este listado de soluciones porcentuales de alcohol y gileno para posteriormente hacer inclusiones de parafina. Una vez hechas las inclusiones de parafina en unos cassettes de plásticos, estas pasan por un equipo que es un microtomo que hace cortes muy delgados, microscópicos, de aproximadamente 10 micras, y una vez hechos esos cortes pasan a tinciones. Entre ellos está safranina y verde rápido. Y una vez hecho esto, se montan sobre tejidos de portaobjetos para poder observarlos posteriormente. ¿Qué es lo que se obtuvo de esto? Con respecto a la histopatología, pudimos observar que a las 24 horas post-inoculación, vemos que el 33% de la epidermis cubrió todo lo que viene siendo las circunferencias del tejido. El 33% de la epidermis que viene siendo, este es un corte transversal, quiero aclarar, de la raíz, se ve cubierto por el hongo, y a las 48 horas, es decir, 2 días después, pueden ver que ya no es el 33% lo que cubre, sino ya hasta el 75% de la epidermis por el hongo. Y en la tercera imagen que vemos como un círculo es el acercamiento. ¿Cómo puedo ver yo si es micelio? Bueno, allí podrán ver en el círculo unas franjas gruesas, más azules que otras. Estamos hablando que ese es el micelio. Yo les explicaría mejor con el apuntador, pero no se ve, no se puede. Pero bueno, en las partes gruesas, esos son micelios. Son micelios, son hifas entrelazadas, y ahí es donde se puede observar cómo está dándole la vuelta a la circunferencia del corte transversal. A los 4 días, ¿qué es lo que podemos observar? Las hifas comienzan a entrar a la parénquima cortical, es decir, aquí a los 4 días ya comienza el hongo a ejercer su desarrollo en la enfermedad. A los 9 días post-inoculación podemos observar que el hongo va ingresando al cilindro vascular en donde se encuentra el floema y a los 17 días post-inoculación ya podemos observar algo que al momento dijimos, pues está extraño, ¿no? Son estructuras formándose en el xilema y el floema. ¿Qué pudiera ser? Al momento de hacer un acercamiento, nosotros pensamos que era ya la célula tiñéndose, ¿no?
pero no se trataba, al parecer, presuntivamente, estructuras de almidón, células taníferas y compuestos fenólicos, que estos los utilizan pues para otros estudios, otras caracterizaciones, pero que son muy importantes para estudios posteriores. Y a los 29 días ya podemos observar en la parte de abajo estructuras dentro del xilema y floema. Es cuando comienzan ya a aparecer las primeras células pigmentadas, que es cuando el tejido comienza a observarse rosado. No es hasta los 33 días posinoculación cuando hay una obstrucción total del xilema y el floema por parte del hongo. Y es debido al impedimento del flujo de agua, de nutrientes en la planta, que ésta puede llegar a manifestar más visiblemente los síntomas y posteriormente que muere el cultivo. Una vez desarrollado este proceso de patogénesis, vamos al último, que bueno, ya tenemos toda esta información con respecto a la enfermedad. ¿Qué más se puede hacer? Bueno, vamos viendo una alternativa, un manejo, ¿no? Un control. Como ello está la respuesta de los portainjertos. Para ello seleccionamos estos materiales. Seleccionamos 5 materiales de portainjertos conocidos comercialmente: Aorta, DR1-14-1TX, Multifor, Top 2010 y Top 2024. Y tomamos un 6º material que viene siendo un híbrido susceptible. Este híbrido susceptible es el que generalmente localizamos que en varias agrícolas estaban utilizando y que era precisamente el que se miraba un poquito más la enfermedad notablemente, que es el de tomate 8444. Una vez hecho esto, pues hicimos un monitoreo de las plantas, las inoculamos, dejamos aproximadamente de 30 a 35 días el hongo, y una vez pasado eso, extrajimos de nuevo las raíces, le hicimos un lavado y medimos los daños con ayuda de un vernier, en donde, como se puede ver en la imagen inferior, vemos que sacamos la raíz y precisamente eso que está en el círculo rojo es la raíz con la enfermedad, y aquí es donde observamos ya el daño de corchosidad y la pigmentación rosada, y lo medimos con un vernier. Una vez teniendo estas mediciones, fueron procesados en el software Minitab 17 con análisis estadístico para ver qué tanta incidencia ahí pudieran servirnos los portainjertos y qué datos nos pudieran arrojar, qué datos importantes como resultados. El análisis estadístico nos arrojó lo siguiente. Como podrán ver, el portainjerto Top 2024, que se ve en la parte inferior, en el eje de las X, se ve casi hasta abajo. ¿Esto qué nos indica? En el eje de las Y podemos ver unos números. Este es el tamaño de la medición del daño que se hizo el patógeno en la planta. Entonces, esto nos está diciendo que hay una mínima lesión que causa sobre este portainjerto. ¿Cuál es el segundo? El segundo pudiera ser aorta, como se puede ver aquí, en donde llega entre 0.5 a 1 centímetro. Y por último, pudiera ser multifor, siendo los portainjertos más tolerantes a la enfermedad, tanto Top 2024, Aorta y Multifor. Aquí también utilizamos 2 inóculos, uno que era altamente virulento y otro que era poco virulento, para ver la correlación y cómo es que se comportaban. En este caso, como conclusión, podemos decir que estos fueron los portainjertos más tolerantes en esta enfermedad. ¿Cuáles son las conclusiones de este trabajo? La especie de hongo causante de esta enfermedad en el Valle de Culiacán se trata de Cetofoma terrestris, no Pirenocheta lycopersicii, como previamente se decía. Miraban corchosidad, Pirenocheta lycopersicii, miraban raíz corchosa, Pirenocheta lycopersicii. Ya tenemos datos científicos y ya publicados que no se trata de Pirenocheta lycopersicii como se creía anteriormente, sino Cetofoma terrestris. Ahora, ¿cuál es la incidencia? Pues la incidencia que nos arrojó, según los datos obtenidos por los técnicos de los sitios agrícolas a los que fuimos, que tenían la presencia de esta enfermedad, osciló del 10 al 20%, que ustedes pueden decir, bueno, pues es poco. Realmente no, porque hablándose de tomate, que nosotros somos tomateros, pues vaya, es un alto porcentaje y son grandes pérdidas realmente. Estos datos fueron del año 2018, para recalcar. Como tercera conclusión, en cuestión de histopatología, tenemos que a las 24 horas el hongo comenzó a colonizar la epidermis de la raíz, diseminándose del día 4 al día 9
post-inoculación. Al día 17 se observaron las estructuras presuntivamente de compuestos fenólicos y la coloración rosada en las células de la raíz. Finalmente, se observa el ingreso total del patógeno hasta el día 33 post-inoculación en las plantas de tomate. Como cuarta conclusión, se dice que se obtuvieron aislados altamente virulentos y también poco virulentos, lo cual nos indica que pudiera variar la magnitud de los daños en cada temporada. No porque en 2018 nos pasó esto, significa que en 2019 puede pasar idéntico. Puede que haya menos daño, puede que haya más daño, esto depende de muchísimos factores. Pero con este dato que tenemos de que algunos fueron más virulentos que otros, esto nos pudiera decir que la magnitud del problema pudiera variar en cada temporada. Como última conclusión, tenemos que la variedad de tomate más susceptible en este experimento fue la variedad 8444. Por otra parte, los portainjertos de tomate aorta, Top 2024 y Multifor fueron los que mostraron mayor tolerancia a esta enfermedad, observándose lesiones más pequeñas comparadas con las que presentaron portainjertos de DR0141TX y el Top 2010. Como productividad de estos trabajos que hemos realizado, que mencionamos anteriormente, tenemos una variedad de artículos que hemos estado trabajando. El primero ya se encuentra publicado, es un primer reporte a nivel internacional, en donde en Sinaloa estamos reportando que Cetofoma terrestris es el agente causal de la raíz corchosa y rosada en tomate. Y aquí pues ya se encuentra publicado en la revista de Plant Disease, y tenemos otros artículos que se encuentran actualmente escribiendo y en revisión para la revista de Canadá de Fitopatología, de la revista mexicana de Fitopatología y de nuevo pues entre otras, ¿no? Con toda esta información obtenida. También les comento que hemos participado en congresos de la Sociedad Mexicana de Fitopatología y hemos obtenido pues diferentes lugares o premiaciones por el trabajo de investigación realizado. De momento pues es todo, muchas gracias, y les quiero comentar que si tienen alguna duda muy específica por cuestiones pues de tiempo, me pueden mandar un mensaje a los correos electrónicos que se ven en la parte inferior, o bien también si quieren conocer un poquito más de mi trabajo, de la investigación, estamos realizando un espacio de divulgación científica, el cual se llama Hongos y Amicetos MX, en donde estamos publicando ya sea imágenes, temas importantes al respecto. Pueden escanear el código QR o bien seguirnos en la plataforma digital de Instagram que se ve en la parte de abajo. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra en ciencias Ana María López López. Nuestro agradecimiento a nombre del comité organizador de Expoagro Sinaloa 2022 en su edición número 30. ¿Sí? Vamos a pedirle a la licenciada Azalia López Soto tenga bien entregar el reconocimiento por su participación en este ciclo de conferencias en el tercer día de Expoagro Sinaloa 2022. En agradecimiento por su distinguida participación en el programa de conferencias con la plática Daños causados y manejos de Cetofoma terrestris en cultivos de tomate en el Valle de Culiacán, Expoagro Sinaloa 2022 otorga el presente reconocimiento a la maestra en ciencias Ana María López López.